Hola a todos, bienvenidos a su canal, El Arte de la Vida con Silvia. Antes que cualquier otra cosa, quiero darles las gracias por todos los likes que me dieron en ese primer video. Espero que podamos seguir llegando a más personas, porque la finalidad es pues tener una vida mejor, tener un bienestar social en el cual pues todos nos veamos beneficiados. Les presento a Kira. Ella forma parte de mi vida y es alguien muy importante. Y bueno, aprovecho para decirles que en algún momento platicaremos sobre pues cómo podemos educar a nuestras mascotas, porque finalmente pues ellos son el reflejo pues de nosotros mismos. No existen perros o gatos que sean malos, simplemente existen dueños pues que no se ocupan pues en educarlos. Pero bueno, ese ya será tema de otro video. Quiero decirles que nuestros siguientes videos serán pensados en las malas vibras y también en el duelo, y en específico en las emociones durante el duelo. Esto porque bueno, me lo pidió un amigo que aprecio mucho y que siempre me ha apoyado. Y bueno, empecemos con el tema de esta semana, que va a ser sobre, como ya vieron al inicio del video, sobreviviendo a la primera semana de clases. Espero que les haya ido muy bien, ya casi se termina, mañana es viernes. Y bueno, lo que vamos a tratar el día de hoy es qué pasa con nuestras nuevas generaciones. ¿Por qué todo el tiempo nos estamos quejando, nos estamos preguntando sobre pues por qué reaccionan o por qué hacen cosas que inclusive generaciones como nosotros, es mi caso de los 80, no hacíamos? Y tendemos inclusive pues hasta expresarnos de la manera errónea o de una manera negativa. Pero antes de eso me gustaría que analizáramos unas imágenes que pues ustedes las pueden encontrar pues en las redes sociales, las pueden encontrar en cualquier buscador, y lo único que hice fue hacer una selección de algunas de ellas que me parecen significativas para comprender una de las cosas que están pasando. En nuestra cotidianeidad es muy común y es algo tal vez hasta trivial que consultemos nuestras redes sociales. En el pasado pues era pues tal vez el correo, en específico Hotmail. Posteriormente vino pues el famoso Messenger, y pareciera que quien no tenía Messenger en aquella época pues estaba fuera. Recuerdo que aquellas generaciones que lo vivimos hasta nos emocionábamos con ese sonido que hacía pues nuestra computadora al entrar a internet. Y ahora las cosas pues han ido evolucionando, y una de las maneras en las cuales nos expresamos es por medio de los memes, que aunque nos causan gracia, finalmente tienen un trasfondo. Una disculpa por esta ventanita. Tienen un trasfondo y tienen una reflexión acerca de las cosas. Observemos en esta, es la serie de Los Simpsons, muy conocida desde hace muchísimos años. Y bueno, plasma cómo es el regreso a clases. Por un lado, los alumnos, por otro lado, los maestros, y finalmente, pues los papás. Esta imagen, que la obtuve de la página de internet eFaro, está mostrando pues el inicio, la entrada al primer día de clases,
las mamás, pareciera inclusive que podría ser una estancia o tal vez un preescolar. No lo sé, cada quien saque su propia visión de las cosas, pero aquí lo que importa, lo que interesa es las expresiones corporales de las que podemos pensar que son las madres de familia. Observen incluso pues sus bocas, ¿sí? Que aunque es una boca carnosa y eso pues nos habla acerca de la conexión que hay pues con los hijos, se observa también en ellos. Vean lo que dicen sus expresiones corporales, incluso lo que dice acá. Amiga, ¿no es feliz de poder llevar por fin a los niños al cole? ¿Y qué dice la supuesta amiga? Yo soy la maestra. Veamos incluso esa boca, esas ojeras, esas expresiones, inclusive su postura está encorvada. Eso nos dice mucho de cómo lo estamos viviendo y sobre todo los sentimientos, pero más aún porque esas son las que se viven durante el día, las emociones al respecto. Aquí está otra que está obtenida de la página de internet de Human. Y bueno, aquí pareciera que por la batita que trae, pues tal vez es un niño pues de primaria o de preescolar, no lo sé, está muy grande para ese nivel, pero observen de igual manera los gestos que está expresando este dibujo y el diálogo, que incluso dice que supuestamente el niño está pues contento de regresar a la escuela y sin embargo veámoslo, hasta lo trae amarrado, ¿sí? Y si nos ponemos a imaginar más cosas, hasta pareciera que bueno, trae la mochila con la intención de que no olvide nada y no tenga que regresar a casa. Este último, que es uno de los más comunes que circulan en las redes sociales, pues el camión de la escuela. La patada que le da, pues a lo mejor la mamá, la tía o quien está a cargo de ellos, y los niños, y lo que expresan, y que supuestamente los van a extrañar. Y finalmente, esta fue una imagen que circuló mucho durante la semana pasada. Ponen al clásico muñeco de la película, el muñeco diabólico Chucky. Nos vemos el lunes, querida maestra. Entonces, como podemos ver, son muchas las cosas que hay en las redes, muchos los memes. Y de igual manera, cuando se concluyó el ciclo escolar, era la inversa, como si los maestros estuviéramos expresando la alegría que nos daba, pues que ahora los niños se quedaran en casa. Pero a ver, pensemos un poco, ¿por qué se está dando esta situación? Esta situación en la cual pareciera, pues que te estoy echando la bolita, a ti papá, a ti maestro, sobre quién va a cuidar de los niños, quién va a cuidar de los adolescentes, quién va a cuidar de los pequeñitos de preescolar o incluso hasta de las estancias infantiles o de las guarderías. Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos viviendo esta situación que anteriormente no se veía y que como consecuencia pareciera que estamos en una constante guerra, o en palabras más simples, una estira y afloja entre escuela y familia, o en palabras, o acotándolo más, entre maestros y padres de familia? ¿Por qué está pasando esta situación a diferencia de otras generaciones? Tal y como lo muestra en la siguiente imagen. Observemos esta imagen. 1969-2009. Sí, ya sé que ahorita
estamos en el 2019. Entonces, eso nos ayuda inclusive a ver la brecha generacional que hay entre uno y otro. En la primera imagen, la de la izquierda, observamos a la maestra, a los padres, a lo mejor es su boleta o su reporte de evaluación, y el pequeño, ¿sí? Y aquí, independientemente de los gestos que expresan enojo, expresan que no están de acuerdo, lo que podemos observar es el equipo que están haciendo entre maestra y padres de familia. Las generaciones de aquel entonces, inclusive hasta generaciones tal vez de los 80, los que nacimos por ahí de esa década, el hecho de que nos dijeran vamos a dirección hasta nos hacía literalmente temblar. A diferencia de las generaciones de ahorita, observen a la maestra, observen a los papás y al alumno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que, pues aquí, papás y alumnos están con contra la maestra? ¿O será que, pues la maestra tal vez no está haciendo bien su trabajo? O tal vez los padres de familia son los que, no me gusta utilizar etiquetas, pero en este momento lo haré, los malos de la historia. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta época? ¿Y por qué es que me atrevo a decir que nosotros somos los responsables? Y me refiero a nosotros, los adultos, ¿sí? ¿Por qué somos los responsables de toda esta situación? Porque pensemos que este pequeño de aquella época son los adultos de ahorita. Y este de aquí va a ser el adulto que seguramente pues, podría gobernarnos en un futuro. Y son aquellos que van a sacar nuestro país adelante. Pero entonces nos la pasamos como adultos diciendo que pues si los ninis, que si no hace nada, que si no se puede con mi hijo, no se puede con mi alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando? Vamos a verlo de una vez. Para entender esto, lo principal o el inicio tiene que estar en que las cuestiones económicas han ido modificando. No es lo mismo la mujer de hace unas décadas que la de ahorita. Y aclaro, no estoy haciendo una reflexión a favor de la mujer. No, esa no es la idea. Yo lo que quiero que comprendamos es que el rol de cada uno de los integrantes de las familias han tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque las necesidades económicas, que son las que cubren esas necesidades básicas, como es pues la alimentación, la vestimenta, y así continuamente han ido modificando. Entonces, de acuerdo a esas necesidades económicas, ya no basta únicamente tal vez con el sueldo de una persona. Y por lo tanto, es que ahora los dos papás han tenido que salir. Han tenido que salir a laborar, han tenido que salir a realizar actividades remuneradas. Y quisiera aclararlo porque el trabajo en casa también es un trabajo, es un empleo, con la diferencia que en otro momento lo tocaré, que no recibes una remuneración económica. Entonces, imagínense, papá sale a trabajar, mamá sale a trabajar. Los pequeños, ¿a cargo de quién se quedan? Tal vez a cargo de los abuelos, a cargo de algún tío, de un amigo. Eso si bien les va. Si no, tal vez en alguna estancia infantil. Si no, a cargo de la televisión, de las redes sociales.
que tal vez es lo mismo pues que estar solo y no tener una guía ante todas estas situaciones que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Llega mamá, llega papá, llegan cansados. En la Ciudad de México tenemos un ritmo bastante acelerado, vivimos en un estrés bastante grande, en el cual, pues una de las cosas que ya no fomentamos, que ya no llevamos a cabo, es la paciencia, es la tolerancia, es el aprender a vivir en armonía, el ser cortés y muchísimas cosas. Entonces llegan a casa los papás. ¿Y qué es lo que sucede? Son seres humanos, llegan cansados y tal vez, aunque no se haga de manera deliberada o con intenciones negativas, la atención a los pequeños, a los hijos, en muchos hogares, no en todos, en muchos ya no es la misma. Y ahora sí que vamos saliendo pues como podemos, al paso. Llego a la escuela o reviso libretas o determinadas cosas y me entero que mi hijo o mi hija pues ya pasó ciertas cosas, ya hizo ciertas situaciones. Tal vez pierdo el control, tal vez no lo resuelvo de la manera adecuada. ¿Pero por qué? Porque yo ya vengo cansada. Y lo aclaro porque no se trata de encontrar culpables. Se trata de entender qué es lo que está pasando para poder ir modificando poco a poco y tener una mejor calidad de vida. Porque yo sé que todos los papás que me están viendo, lo que más necesitan, lo que más quieren, pues es un buen futuro para sus hijos. Y no solamente un futuro económico, sino en todos los aspectos de la vida de cualquier ser humano. Entonces, regresando, ¿qué sucede? Veo esto, tal vez estoy enojada, estresada, tal vez hasta frustrada por la situación, porque tal vez como papá o como mamá quisiera tener más energía, más pila, pero finalmente somos humanos y llega un momento en el cual pues ya no podemos. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezo a buscar de manera inconsciente pues responsables. Si los medios me lo permiten, pues tal vez hasta lo inscribo en una escuela privada o tal vez le contrato a alguien que me ayude a cuidarlo. Y sin que nos demos cuenta, vamos delegando esas responsabilidades que finalmente son pues de nosotros como padres. Y cuando ya no funcionan las cosas, pues todos tienen la culpa, menos pues a lo mejor la situación. Pensando del otro lado, está el maestro, está la escuela. Nos llega un chico, un niño, un pequeño, con ciertas características. Los maestros siempre tienen que trabajar, siempre trabajan, y es una de las cosas que más se trabajan, es sobre entender que cada alumno, cada niño, cada pequeño, tiene una historia de vida. Y eso es importantísimo para los maestros saberlo, para entender inclusive por qué se comporta de cierta manera, por qué reacciona así. En otro momento platicaremos de la personalidad, en otro video, para entender por qué si tengo dos pequeños ante la misma situación o situaciones parecidas, por qué uno reacciona de una manera y otro de otra. En ese video se los pondré, lo platicaremos. Pero pensando en eso, llega un momento en que finalmente pues también caemos en ese cansancio, tal vez en esa frustración, en que por más que a lo mejor el docente hace para sacar adelante a cada pequeño, a cada alumno, no se puede. Y aparte, pues el papá
tiene la percepción equivocada de que, pues tal vez, como lo vimos en la imagen, pues no nos interesa el alumno, no buscamos su bienestar. Y pensando en el alumno, finalmente, ellos no son adultos, ellos no tienen la capacidad para discernir o para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Está por este lado, está en medio, en esta parte, el alumno, independientemente de la edad que tenga. Por acá está la familia, por acá está la escuela, por acá están los medios de comunicación, por otro lado están los amigos, las redes sociales, las películas, las caricaturas, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas personitas que en un futuro son los que nos van a gobernar y los que van a sacar a nuestro país adelante? ¿Qué podemos esperar? Por esa razón es que pareciera que nuestras nuevas generaciones están pues descontroladas. Es más, no pareciera, lo están. Prácticamente o me voy para allá, o me voy para acá, o me voy hacia este lado. Y como todo menor de edad que está en crecimiento, como todo adolescente, como todo niño, como todo pequeño de preescolar o de cualquier estancia, pues hacia dónde se va a mover, hacia donde más le convenga de acuerdo a sus intereses. Y pensemos, papitos, maestros, en nosotros como adultos. Pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia es que nosotros como adultos tenemos más la capacidad para discernir. Y digo tenemos más porque el ser humano nunca termina de aprender. Entonces, si se fijan, todo este rompimiento que ha habido entre la escuela y la familia ha llevado a ese descontrol por parte de los alumnos. Entonces, con esto yo quisiera pedirles que por lo menos pues lo pensaran, que no se fuera a la basura esta reflexión que les hago, primero hacia papitos los docentes, la escuela, estamos para enseñar. El primer medio de contacto de cualquier ser humano es la familia. Aunque sean bebés, el ser humano aprende viendo mediante las gesticulaciones y ciertas, todo lo que observa. En otro video desarrollaré más esto, lo que escucha. Mediante este contacto se empiezan a hacer lazos con las personas con las cuales ese bebé está más en contacto. Esos lazos afectivos que de alguna manera, por ello, es que empezamos a repetir ciertas conductas. Todo es un proceso, pero de forma simple, eso es lo que sucede. Mi segundo medio de contacto es la escuela. ¿Qué me encuentro en la escuela? Pues a mis amigos, a mis maestros. Y así poco a poco va creciendo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ponernos de acuerdo entre papás y maestros. Dejar de vernos como enemigos. Dejar de buscar quién es el responsable ante alguna situación de cualquier pequeño. Y mejor ponernos a trabajar juntos. Maestros, no quisiera terminar esta reflexión que da para más comentándoles, pensando en que lamentablemente vivimos en un país en el cual hay mucho abandono de pequeños, de niños, y no me refiero solamente a abandono de, llamémosle, psicológico, por así decirse, porque una persona puede estar entre muchas y sentirse más solo que nunca. Entonces, pensemos
que muchas veces nuestros alumnos, sus alumnos, están buscando en la escuela lo que no encuentran en casa. Papitos, regresando, quisiera que pensaran en esto. La escuela, los maestros y ustedes tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que hacerlo de manera unida para que nuestro pequeño pues no se descontrole. Esto lo hacen de manera inconsciente porque pues ¿a quién le hago caso? Por acá mi maestra me dice ciertas cosas, llego a casa y otras, veo programas como estos que les gustan ver a nuestras nuevas generaciones, como La Rosa de Guadalupe, como me parece que es lo que callamos las mujeres y demás. ¿A quién le hago caso? Entonces los invito a que trabajemos en equipo. Papás y maestros, a que dejemos de estar culpando a la otra persona de la situación. Finalmente, antes de despedirme de ustedes, esto mismo pasa entre las familias que se separan y en específico entre los papás que por alguna u otra manera deciden ya no seguir juntos. A este proceso se le llama alienación parental y sucede exactamente lo mismo. En otro momento lo tocaré, pero lo quería mencionar porque eso mismo que pasa de que mamá dice una cosa, papá dice otra, está pasando entre maestros y padres de familia. Entonces, espero haberles podido dejar algo acerca de esto. Repito, la reflexión da para más, pero la única finalidad es que nos pongamos a pensar y a reflexionar. Si vamos a seguir desperdiciando todo ese tiempo que no regresa en estarnos culpando, o mejor, en ponernos a trabajar juntos para que nuestros pequeños no se descontrolen y logremos los objetivos. ¿Que cuáles? Sacarlos adelante, que finalmente yo sé que es el objetivo y el sueño más grande de cualquier padre o cualquier madre de familia y de todos los maestros, aunque pocas veces tenemos la fortuna de expresarlo. Cada alumno que logra terminar una carrera o que logra ser una persona de bien nos causan grandes satisfacciones que no tienen precio monetario. Bueno, entonces por mi parte sería todo. Espero que terminen muy bien su primer semana de clases. Les mando un abrazo y muchísimos besos. Descansen y nos vemos en una semana.